I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all. You got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now. Sí. ¿Se escucha, gente? Sí. Ok. Un saludito para todos, gentita bella. Muchas gracias por estar en una nochecita más, en una transmisión más, gentita bella. Y sobre todo contando qué es este tema de la habilidad del explorador, que muchos ya saben cómo desbloquearlo. Pero para aquellos jugadores que son nuevos y quieran enterarse cómo desbloquear esto sin tener que mejorar algo fuera de lo común, pues hoy lo vamos a enseñar, gente. Adicional a eso, vamos a analizar todo lo que trajo la actualización, porque me tomé algunos, más que todo algunas horitas, para analizar todo lo que hicieron, el cambio, tanto lo que nos daban a nosotros de la mejora de la primera habilidad, ya saben. Las mejoras de esta solo lo podemos sacar ahorita de forma free to play dentro de la mina de cristal. Por ahora, como es una nueva función este tema del explorador, vamos a tener que más o menos ya tomarlo a la suerte con las tareas que enviemos a las hormigas especiales, gente. Que pues bueno, esto va a tardar un tiempo más. Ya saben cómo fue en su inicio el tema de la habilidad pionera. Acá esta se llama la habilidad de poder de exploración. Así que un saludito y eso es lo que vamos a hablar. Adicional a eso también les iba a contar de las hormigas especiales, ¿ok? De las hormigas de la isla que hubieron cambios en su tercera y cuarta habilidad y séptima habilidad, para ver más o menos qué tanto mejoraron con eso o si es que sigue igual, ¿ok? Un solito para el buen Naret, Eric, Nixon, Legoshi, Lenny, Daniel, el buen Bean, Anderson, Carlos Manuel, Josué Castillo, Luis Vargas, Obed, Ailén, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Ulises Soto, Alex, Keiber, el buen Keiber, ¿cómo estás, crack? Un solito para ustedes, gentita bella. Un solito para Lenny, Enrique, el buen Keylor, Daniel Díaz, ¿cómo están, gentita bella? Ahorita estoy con un frío de adeveras, gente, como ya está siendo invierno. Por acá en mi país se nota ya el frío. Un saludito a ustedes, gentita bella. Un saludito para Kabir. Creo que ya saludé a todos. Si es que se me pasa, gente, ahí me escriben para darles saluditos. Saludito para ti, Michael, Raúl, Lechuga, ¿cómo están? Bienvenidos. Luis López, Tony, en 5 días empieza el evento de la marmota. ¿Cómo crees que le haría más daño desbloqueando este T7 o liderazgo terciario? No tengo hormigas muy buenas aún. Ok, yo te diría las T7 mucho mejor. Pero de ahí
Si quieres desbloquear el liderazgo terciario, ¿cuál es esa habilidad? Liderazgo terciario. Déjame ver en la habilidad. Defensa terciaria, ataque terciario, dominio, liderazgo terciario. ¿Cuál es esa habilidad? Liderazgo. Este dice defensa terciaria, ataque terciario. ¿Cuál era la pregunta que me hizo? Liderazgo terciario. No sé cuál habilidad será esa. ¿Será el líder de colonia al que te refieres? Qué raro, líder terciario. ¿Cómo están, gentita? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Dice, hola Tony, ya mejoré la terciopelo, pero después voy por la conductora. Dale, crack, también está muy bien. Gasu, ¿cómo estás? Un saludito para ustedes, gentita bella. La casilla para la tercer hormiga. ¿Cómo? Ah, ok. Ya. Es en la evolución entonces. Ok. Ah, ok. Liderazgo. Ok, vale. Ya sé a lo que se refería. Vale. Esto, gente, es que como yo no he topado hasta hace tiempos, listo. Es en la evolución. Vale. O sea, tú mencionas que es mucho mejor desbloquear las T7 o liderazgo terciario. Sería mucho mejor el liderazgo terciario, porque ahí tendrías otra hormiga adicional que va a hacer más daño. Entonces a la final es mucho mejor tener 3 hormigas en tu formación pro que solo 2, porque con las 3 farmearías más. Adicionales, importa mucho que la hormiga por lo menos tengan estas habilidades desbloqueadas, crack, en las hormigas especiales. Que tengas por lo menos desbloqueada la habilidad de mando, que es la primera habilidad, y que tenga desbloqueada la sexta habilidad, que es esta de acá. Las dos van de la mano y esto te va a permitir llevar más hormigas en tu formación. De ahí, lo más importante es mejorar su segunda, su quinta y su octava habilidad. Ya saben que esas habilidades, tanto la segunda, quinta y octava, son habilidades que se activan. Entonces, dependiendo de la hormiga que sea, va a hacer más daño o menos. Entonces, la marmota gira en torno a que le hagas más daño de habilidad. ¿Ok? Listo, gente. Muchas gracias por estar aquí. Sí, es un bebé aún, exacto, gente. Es una cuentita todavía muy pequeñita. ¿Cómo están, gentita? Muchas gracias por estar aquí. Tony, tómate un traguito para el frío, dice por acá. No, que va, gente. Nada que ver. Alejandro, ¿cómo estás? Un solito para ustedes. El Jerry, un solito para todos. Verán, vamos a empezar. Creo que ya están la mayoría. Sí, ya le di chance a que llegue la mayoría. Perfecto. Verán, en el tema de la habilidad nueva, ¿por cuál punto empezamos, gente? Sí, vamos a empezar por la nueva habilidad, ¿ok? Ustedes saben que ahora ya no podemos enviar a las hormigas especiales para que recolecten los primeros recursos que al inicio nos daban las primeras hormigas especiales. Ya saben que acá nos daban las hojas aurulentas, creo que se llamaban. Déjame ver cómo se llaman acá. En la tienda de la mina. No, aurulenta yo. Hojas increíbles son. Ustedes saben que las hormigas especiales antes exploraban hojas increíbles y cristal de meteorito. Estos dos ítems los exploraban acá las hormigas especiales. Ahora ya no se explora. Básicamente, a cambio, ahora estas hormiguitas van a explorar la nueva función, que es el poder de la exploración, para poder desbloquear la otra habilidad que está actualmente. ¿Ok? Ahora, yo haciendo estudios, gente, viendo otros jugadores sacando información importante y viendo directos, cuando nosotros empezamos a analizar cuándo fue por primera vez que llegó el meteorito de evolución con el poder pionero, estuvimos analizando mucho y sacando mucha recopilación de datos. Y en esta parte, gente, aunque ya no podamos sacar los primeros materiales del poder pionero y ahora poderlos sacar en el tema de la tienda de la mina, nos afectaron en gran medida. Les podría decir, haciendo cálculos, casi lo mismo te da de hojas increíbles sacando aquí. Creo que acá saca 180 de hojas increíbles más o menos. Y acá de cristal de meteorito creo que sacabas unos 20, no me acuerdo. Yo ya lo saqué. Déjenme, me voy a cambiar a mi cuenta principal, ¿ok? A ver, me cambio a mi cuenta principal. ¿Qué digo a mi cuenta principal? A mi cuenta granjita. Vamos para acá. Me va a cambiar, ¿ok, gente?
A ver. Acá. A la cuenta que está en la alianza de robot. Vamos para acá, gente. Para ver. Si es que es 180. Sí, yo me acuerdo que era 180. Si son 180 hojas increíbles, gente, se saca casi lo mismo. Solo que a la final es de forma aleatoria. Ustedes saben que a veces, dependiendo qué es lo que explore las hormigas, si te explora y te sale misiones que son doradas, vas a conseguir más hojas increíbles. Y así sucesivamente. En esta cuenta creo que tenía por acá. Ok. Acá arriba está. A ver, tienda de la mina. Sí, son 180 hojas increíbles que sacas. Y 10 cristales de meteorito. Entonces, haciendo un cálculo, gente, esto no se afectó casi nada, podríamos decirlo así. Ya que si te tocaban más misiones doradas, sacabas más hojas increíbles y mucho mejor. Pero ustedes saben que eso es tema aleatorio. Pero a la final había una media de que a varios jugadores les salía entre 1, 2, 3 y 4 veces las misiones doradas. Entonces, haciendo ese cálculo, ese margen, porque a la final hay un margen de error, porque a la final es suerte, está saliendo el resultado de que si tenías suerte te sacabas casi 200 hojas increíbles. Pero como esto es de forma fija, gente, sacarse en la mina, siempre vas a sacar 180 podríamos decir, hojas increíbles. Antes, cuando mandabas a explorar, hasta 200 podías sacar. No está nada mal, gente, pero bueno, ahí lo podemos ver, gentita bella. Cristal de meteorito, se puede sacar 10. Esto está bien porque va de la mano con el tema de las misiones igualmente doradas y moradas, ¿ok? Tengan en cuenta que si te salen misiones moradas vas a recibir 20 hojas increíbles antes. Si eran doradas. Si eran moradas recibías 15. Si eran misiones azules recibías 10. Y si eran misiones verdes recibías 5 hojas increíbles. ¿En dónde solo recibías los cristales de meteorito? En las misiones doradas y en las misiones moradas, ¿ok? Doradas y moradas. En esas dos tipos de misiones recibías el cristal de meteorito, sin problema. Solo que en las misiones doradas recibías 2 cristales de meteorito y en las misiones moraditas solo recibes 1, ¿ok? De ahí muchos preguntaban, Tony, esto nos va a afectar mucho porque ahora ya no vamos a poder explorar los núcleos de lava. Gentita, los núcleos de lava sí los vamos a seguir explorando sin problema. Tengan en cuenta que los núcleos de lava, como podemos ver acá, bueno, aquí pueden ver un ejemplo. En este caso, estos son cristales de piroxeno, dice por acá. Aquí si ven que recibimos 2 y en los morados reciben 1. Es lo mismo. Básicamente lo que han hecho es intercambiar el tema de las probabilidades de que podemos sacar. Usualmente siempre las primeras misiones van a sacar una misión dorada y una morada. Siempre, gente. Es así, para que ustedes puedan ver. Núcleo de lava, gente, siempre las vamos a sacar solo en las misiones doradas. Entre más misiones doradas, muchos más núcleos de lava puedes tener. Y por eso muchos tenían en duda, Tony, ahora que ya no podemos seguir explorando o sacando los primeros ítems del primer meteorito, pues ya no podemos sacar núcleos de lava. No, gente, ahí están equivocados. Sí pueden sacar los núcleos de lava porque solo va ligado a las misiones doradas. Así que es cuestión solo de esperarse nada más. Y es así, gente. Lo bueno de esto es que como hay un segundo apartado en el tema de la exploración, podemos mejorar esto de acá. Ya no esperar a recolectar los otros 50 para que solo te dé, por ejemplo, si pasamos... Ah, no, es que acá no tengo. Bueno, ya les explico esta parte. Vámonos a mi cuenta principal, ¿ok? Para explicarles esto. Vamos a mi cuenta principal. Listo. Ok. Ya, ahora sí. Vamos para acá. Exacto. Los núcleos de lava son lo mismo en tema del primero y segundo. Es lo mismo. No es que van a recibir menos o más. Todo depende de las misiones doradas que les salgan. Nada más. Otros podrán sacar más núcleos por semana y otros menos. Entonces es cuestión de suerte. ¿Vale? Ahora acá sí. Vamos por acá. Ten en cuenta que si tú ya tienes el primer nivel, para desbloquear más velocidad de ataque, podríamos decir otro 30%, necesitas 50 núcleos de lavas adicionales. Y aquí de 0.5 vas a recibir 1%. Entonces si quieres pasar del nivel 1 al 2, igualmente vas a recibir el doble sin problemas. Y por acá, imagina, vas a recibir otro 5%, un 15% más de velocidad de combate. 0.5 esto, 0.5 esto, sin problema, gente. No va a haber problema.
El tema es, gente, cuando ya esté a esto en nivel 2. De nivel 2 a nivel 3, ¿se acuerdan que Soul una vez nos mandó capturas de que ya no te va a dar 30? Después ya empieza a bajar esto. Ya no te va a dar 15. Creo que te empezaba a dar solo 10, algo así era. No recuerdo muy bien cuando el buen Soul nos compartió las otras capturas. Ahí te empieza a dar menos velocidad. Y lo recomendable sería que cuando ya esté en nivel 2 esto, ya vayan a mejorar esto de acá abajo. Para que esto igualmente lo suban a nivel 1 y luego a nivel 2. Y así pues no estén gastando tal vez muchos núcleos o esperar a que mejores otros más para sacar más velocidad. Ah, daba 20. Ok. Daba 20 pero te consume más núcleos de lava, si no me equivoco. Algo así era. Creo que te consumía 100 núcleos de lava. Creo que era. En eso ando confundido. Sí, sí. De 30 a 50. Ok. Pero creo que consumían 100 núcleos de lava. Algo así era. No me acuerdo muy bien. Déjame que busco esa captura. Tendría que buscar en el Discord de Soul, gente. En el chat que tenía. A ver. Ahí lo vemos. Creo que te consume 100. No sé si alguien está por acá y ya tenga el nivel 2 eso. No sé cuánto le pida para pasar del 2 al 3. A ver. Deja de chequear esto. Hijo, tengo que ir pero bien arriba. Déjenme ver esto. Ok, esto no. No. Mucho más arriba, gente. A ver, acá, por acá. No todavía. A ver, déjenme ver esto. Uf, debe estar muy arriba. Acá está. Vale. Ah, no te sigue valiendo lo mismo. Ah, no, pero este es de nivel 1 al 2. Yo quiero ver del 2 al 3. Hijo, no encuentro esa captura. Pero déjame ver. A ver qué dice la gente. A ver qué dice por acá. Dice, los núcleos siempre son 100, dice. Te lo envío al WhatsApp la imagen. Perdón, jaja, dice. Son 50. Ah, ok. Lo confunden con las... Ok. Los núcleos son 50. Oh, entonces, el máximo que puedes sacar es siempre 100. Vale. A ver, déjenme abro el WhatsApp entonces para ver esa captura. Vale. Entonces, aquí siempre va a ser 50. Entonces sí conviene mejorar solo uno hasta nivel 3. Entonces. Ok. Consume 100, seguros. Déjame chequear esto. Por acá hay cuentas avanzadas. Solo que no me acuerdo. No encuentro eso. A ver, déjame ver. Ok, de nivel 2 al 3. Vale. Sí, tienen mucha razón. Perfecto. Entonces, eso quiere decir, gente, que bueno, no importa que en esa parte estoy equivocado. Ahí sí, una disculpa, gentita. En esa parte sí estoy equivocado. Sea de nivel 1, del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3, siempre va a valer 50. Y a partir del nivel 2, si quieres pasar del 2 al 3, te va a dar 20. O sea, ya aumenta un 5% más de velocidad. Entonces estamos bien. Ok, hay que ver el cuarto, ¿vale? Porque hasta ahorita, bueno, el buen Soul debe estar más avanzado. Él tal vez tendría más información, pero no lo veo en la transmisión. Así que si es que se acerca ahí, más o menos ya nos compartirá información. Pero hasta ahora los jugadores que he visto están hasta el nivel 3. Yo por ahora solo estoy hasta el nivel 1, ¿vale? Porque sí tardas farmear. Más que todo gira en torno a las misiones doradas que te vayan saliendo. Pero está muy bien. Ok, listo. Entonces en esa parte estamos bien, ¿vale? Bueno, esto era el tema de la velocidad sobre los núcleos. Ahí todo normal, gente. Como les digo, en la mina pueden sacar lo que comúnmente nosotros podemos sacar en el tema de la exploración de las hormigas sin problema. Esto en el tema
de que las hormigas exploren la misma cantidad y sacarlos en la mina con la misma cantidad no se afectó, gente. Vamos a sacar todo la misma cantidad. Ahora, lo que afecta a esto, gente, es que no muchos jugadores, hasta que sean reinas 25 y aparezca la isla perdida por primera vez en sus servidores. Por ahora esos jugadores, por más free to play que pueda ser, no creo que farmes la máxima cantidad de cristales que puedas obviamente necesitar para sacar los ítems. Estoy hablando de que esto, conforme tú ahorres toda una semana, vas a seguir sacando ciertos cristales, ¿no? Dependiendo si estás en la mina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, que es el máximo actualmente. Ahora, obviamente, estando en la mina 8 y siendo fuerte, podrías sacar muchísimos cristales y te estarían sobrando muchos cristales por parte de la tienda de la mina, que no habría problema. El tema, gente, es para los que son free to play. Los free to play sí se afectan mucho porque no consiguen muchos cristales. Bien te pueden sacar jugadores muy pay to win y no te dejan recolectar tranquilo, y no puedes recolectar en minas altas, y por lo que te toca bajar una mina anterior para seguir recolectando y sacar menos cristales. Eso afectaría un poco. Yo, como estoy en mina 7 y soy fuerte y no me sacan y les cuesta sacarme, pues yo ya estoy por completar y sacar todos los ítems de la tienda sin problema, ¿vale? Yo tenía hasta como 150,000 cristales ahorrados, gente. Por eso a los 4 días de que se resetea la tienda, yo ya he sacado casi la mayoría, ¿ok? Yo ya he sacado la mayoría sin problemas. Pero es porque tenía los 100k de cristales ahorrados. Muchos estarán todavía sacando esto, porque en mi caso sí me sobraba muchos cristales. Siendo sincero, sí sobra. Pero para llegar a ese nivel de que te sobre, es tener un margen de crecimiento casi de bastante tiempo. Entonces esto, imagínate, para un jugador que va recién empezando y que vea que tiene que sacar más cosas para mejorar el meteorito, cuidadito, gente. Ahí sí va a estar muy complicado porque no van a poder sacar lo máximo. Obviamente yo ya soy jugador pay to win y pues por algunas cositas que he comprado el juego ya me ha ayudado a mejorar. Pero estoy hablando por los free to play, que esto, gente, sí afecta a los que van empezando, sí afecta. Ya me estaban preguntando algunos jugadores que están en los servidores de los 900 a los 1000, que más o menos ya han ido a la isla perdida y ya tienen la nueva función del meteorito. Y dijeron, Tony, esto sí afectó mucho a los que recién empezamos porque está complicado sacar todo de la mina. Esos jugadores todavía están entrando a mina 7 y muy difícil mantenerse en mina 7, se están quedando en 6 y así. Entonces imagínate, esos jugadores que ya están más o menos unos 6, 7 meses avanzados, ya les cuesta mantener el tema de las compras de la mina de cristal. Yo diría, para un jugador que está bien avanzado, está bien, ¿ok? Sí está bien, pero de ahí, entre otras cosas, gente, sí se complica. Dice, enseña la mina 8. Por ahora, gente, no puedo pasar a la mina 8. Me hace falta más daño. ¿Cómo están, gentita bella? Dice, deberían dar cristales cada vez que defiendes en la mina. También sería muy bueno. De esa forma también se podría mantener el tema de las compras en la tienda. Pero eso es lo que yo vi en este tema de la observación. Para mí, gente, no habría tanto problema. Yo a partir de la siguiente semana vería cuánto me tardo en recolectar. Pero yo ya empecé con ventaja en este evento. Ten en cuenta que yo ya empecé con 100k de cristales. Y eso es como decirte, prepararte para lo que se venga. ¿Se acuerdan que en directo hasta yo compré todos los ítems de la tienda, lo necesario? Y cuando llegó la actualización otra vez se resetearon y yo volví otra vez a comprar sin problemas, gente. Entonces como que compré doble vez en un día. Y aún así comprando me sobraban como 100k de cristales. Y con esos 100k compré más. Y con lo que he atacado en la mina y he robado a otros jugadores, he sacado todo lo que están viendo a continuación. Solo me faltan esto de acá. Me faltan 93 de estos y 700 de estos, que es sin problema y podemos avanzar. ¿Ok? Dice, para pasar de una mina a otra alta, ¿influyen más las estadísticas de la flora o de las hormigas especiales? José Jesús, las dos cosas. Más que todo influye el daño. Este boss de acá, gente de la mina, para los que están preguntando cómo funciona el boss de la mina, ¿cuánto está? 4 horas, voy a retirar. Para los que preguntan cómo funciona el boss de la mina, el boss de la mina, gente, toma mucho el daño de que tú tengas en tus formaciones. ¿Ok? Por ejemplo, van a desafiar. No importa si tienes mucha defensa, mucha vida, el boss no toma eso. Lo que toma en cuenta el boss, gente, es que tengas mucho daño. Por eso jugadores que ya tienen T10 y solo tienen un K de daño, gente,
pasan a mina 8 sin problema. Hasta con 900, sin llegar a un caos, 800 con buenas hormigas, llegan a la mina 8 sin problema, pero siendo arqueras. Siendo transportadoras, posiblemente, teniendo arriba de un K, posiblemente pase rápidamente a la mina 8. A la mina 8. El problema, gente, es con los jugadores que nos hemos centrado en mejorar vida. Por mejorar vida y entre otras cosas te limitas y no puedes pasar a mina 8. Por ejemplo, yo uso esta formación de acá, que me da más daño, pero no le logro ganar al bichito esto. Con suerte, gente, le he bajado hasta el 5%. Hasta el 5%. No le he logrado vencer todavía. Necesito más daño. Una de dos. Le saco más daño a... en el tema de la flora mutante. O le subo estrellas a la cristal dorado, que por ahora estoy esperando hasta mejorar un poco a la cristal dorado, porque las estrellas también influyen y la flora mutante y muchas cosas más, ¿ok? Eso es bien importante. Entonces es el tema de que tengas bastante daño. Para aquellos jugadores que hayan mejorado daño, van a pasar fácilmente, pero para aquellos jugadores que están centrados en la vida y más en PvP, les va a costar un poco la mina 8, ¿ok? Les va a costar un poco la mina 8 bueno, y siendo arquera es mucho más fácil para ti, pero peor aún las guardianas, gente. Las guardianas les cuesta, gente, les cuesta, así que cuidadito, gente. Dice, ataca varias veces sin parar. Lo he hecho así, crack, lo he hecho así. El tema es que solo he llegado hasta un 5%, fue mi máximo la otra vez. 26, 30. Tendría que mejorar un poquito más a la cristal. Con cristal, gente, con estrellas ya estaría pasándolo, pero no estoy con prisa de pasar a la mina 8 por ahora. Estoy bien en la 7. Lo que sí les digo es que si quieren pasar a la mina 8, necesitan sí o sí tener buen daño. Eso sí, buen daño. Más que todo, este boss, gente, mide el daño. No te mide ni siquiera la vida y defensa. Nada de eso, te mide más que todo el daño, ¿ok? Dice, aún no llegaba a los 800 de daño, aún así soy transportadoras. Ya veo, Aileen. Dice, pon cristal de primera, Tony. A ver, lo voy a atacar, hermano. Para probar. A ver, pon cristal de primera, me dicen. Pongo cristal de primera. A ver, cambiemos ahí. Bueno. Verán, voy a poner acá. Pero creo que voy a ver cuánto hace la diente ahí. Me pega casi igual. Hasta un poco menos. La diente aquí, gente, no me ayuda mucho. Me estoy quedando en 45, 32. No le bajo un poco más. Ok. Miren, esas son las diferencias. Por ejemplo, si le coloco la Crimson, ya pego un poco más. 7%, miren, aquí pego 7. Pego 7. Máximo que fue solo 5. Hasta 5% le dejé la otra vez. Intenté varias veces, gente, todo el día le intenté así, como están viendo, y le bajé solo hasta el 5. No me deja pasar. Sí o sí necesito sacarle estrellas a la cristal. Y ahí paso, sin problemas. Como les digo, necesitan mucho daño en las... Ya tengo un K de daño, y aún así con un K de daño, gente, no logro pasar. No logro pasar. Miren cuánto tengo acá en el informe. Tengo... Uy, es que no te deja tampoco ni ver la formación. Por ejemplo, aquí te dice que todavía Supervivientes tiene esto. Necesita sí o sí hacerle más daño todavía. Miren esto. Tan. Entonces, debo esperarme. Debo esperarme un poquito más hasta que le pueda sacar más estrellas a la Crimson. Dice, tiene que ser formación PV. Pero esta es formación PV, Aileen. Tony, pasa usando Crimson una estrella roja. Cristal sin estrellas y chinches. Bueno, Crimson estrella roja ya sería diferente. Ya sería diferente. Pero no le quiero dar estrellas a la Crimson porque, bueno, yo como soy... Bueno, hay que diferenciar, gente. Hay que tomar en cuenta si es que eres jugador pay to win. No pay to win. Si eres un jugador que va full PvP o PvE. Yo más que todo me he sentado full PvP. Ya saben que ya mismo llego a los 500 de vida. Mi objetivo ahorita es llegar a 500 de vida. Y luego voy al daño. Y así he estado escalando, gente. Dice, pone la reforma de ataque de invasión y ataque en guarnición. Pero ataque en guarnición no sirve aquí, gente. Dice, Tony, si usas formación de arqueras, me va peor. A ver, verán. La única que tengo buena de arqueras, la Berserker. ¿Qué digo? La Berserker, la unidad de la muerte. Sería utilizar la Saltarina. Ok, Saltarina. Y Crimson.
Porque no tengo otro que pueda ser bueno en PvP. Podría ser Acacia, pero Acacia necesita Berserker, gente. Entonces no hay otra mejor hormiga para arqueras. Y tendría que utilizar un insecto universal, porque con transportadoras más que todo se bufea así. Verán, le pego con arqueras. Me va mucho peor. Mira, le pego 37. Ay, no. A ver, vamos acá. Qué rabia. Ok, acá. Listo. 31. 39. No bajo de 30. No, 24k. Pero es más constante con las transportadoras. Con las transportadoras le pego más. Con las transportadoras pego más. 25. 30. 37. 27. Hasta 27 le bajo. 26. 42. 35. 24. Mixta, Tony. No, con mixta gente muy mal todavía. Yo les dije que una vez yo probé con toda, verán, haciendo configuraciones, porque una vez yo pensaba que el tema de las reformas, como dice Aileen, que tienes que poner reformas de guarnición, y eso aquí no entra la guarnición. Tengan en cuenta que sí o sí, yo sí tengo puesto el ataque de invasión, sí. Pero aquí, gente, no entra en juego las reformas de ataque de invasión, porque acá es como decirte un boss que solo te va a medir el daño. No mide estadísticas como de otras cosas. Más que todo solo el full daño. Dice que pongan mina 9. Para los que son arqueros sí pasan, gente. Eso sí, les podría decir. Sin problema. Por ejemplo, verán, voy a poner en vez de la saltarina las chinches. Un ejemplo. Ahí es mixto. Le bajo 23. 16. Ay, ahí lo bajé más. 9. Oye, no está nada mal ahí. 39. 31. 26. Le bajé hasta 9. No está nada mal. 29. 25. 22. 18. 40. 30. 24. 16. F, gente. No baja más. 14. Está por ahí, gente. Está por 14, sí. ¿Qué será, gente? ¿Será que porque el avispón tiene más daño de habilidad me está yendo bien mejor con este? Déjame cambio cristal acá y pongo transportadoras. A ver ahí. 12. 12. Con esta parece que la paso, gente. 11. 17. Con esto estoy haciendo más daño. 23. 22. 38. 40. 40. Estaba pegando más, gente. Hoy creo que la hormiga de la muerte se está durmiendo. 33. 35. 13. 19. Pero con transportador yo llegué hasta 7, me acuerdo esa vez. 17. 19. 28. 39. 18. 22. Ya no quise hacer más daño. La muerte se está quedando, gente. En los primeros intentos creo que la muerte estaba pegando bien. Aquí necesita mucha suerte. 19. Nada, gente. Si ven, no paso. Necesito... Bien le saco estrellas a la cristal y pasaría, gente, sin problema. Y con las hormigas del bar, no, las hormigas del bar son para PvE, gente. Que digo, para PvP, no para PvE. Como les dije, el boss de esto mide más el daño que tú tengas. Quita esa muerte y pon acechadora y la haces. Ah, es que la acechadora no va a hacer nada aquí, gente. Verán, voy a poner así. Pongamos de primera. Acechadora. A ver, ahí. Ahí sería. 18. 14. 37. 35. Creo que está igualito. Está igualito que el anterior. 27. 17. 38.
Con transportadoras quieres que le coloque. A ver, voy a intentar con el avispón unas. A ver, déjame ver. 26. Hasta 13 le pegué más. 13 con esto. Déjame ver, con esta misma formación pongamos el emperador. 40. 39. 21. Tendría que usar el avispón mejor, porque parece ser que el avispón tiene más daño de habilidad. Entonces eso favorece más. Sí, hay que usar el avispón. Hay que usar el avispón. Avispón, gente, muy bueno. Más daño te da. Hasta 11, miren, pega ahí. Bueno, no bajo más. No le bajo más ya. Miren, no baja más. Es una F ahí. Aquí ayudando a derrotar al boss. Para pasar a 8. Nada, gente. F. ¿Qué podría utilizar? Con hormiga de la muerte estaba bien, gente. Verán, así es lo que estaba usando yo al inicio. 6%, ¿si vieron? Un 6% le pegué. Es que esta es la formación, gente. Esta es la que tengo. Esta es la que debo tener. A ver, voy a intentar unas más. 11. Hijo, y si hubiera hecho un poquito más de daño, gente, la pasaba. 6% le pegó ahí. La otra vez, de 8% ahí. 20. Tengo que intentar varias veces acá. Tal vez con suerte. Necesita la cristal con estrellas, gente. Creo que con cristal con estrellas sí la hago. Necesito más daño. Con estrella ya mejoraría su primera habilidad, la cristal dorado, y haría más daño con las hormigas soldado que llevo. Es que es suerte, gente. Si pones GG en vez de carmesí. Ok, esto no lo he probado en esta formación. Si no lo he probado, déjame ver. ¿Dónde está la GG? GG también buena también. A ver, vamos a probar. 19. A ver si con un golpe de suerte pega bien. 13. 33. 20. 26. Dice, coraza dorada con estrellas no tienes. Si me preguntas que no tengo con estrellas, no tengo con estrellas la coraza dorada. No la tengo. Pero sin estrellas también pega bien. Sería de probarla con... A ver, déjame ver. Voy a probar la coraza dorada. No está nada mal tu lógica, Carlos, porque la coraza dorada pega bien también. Déjame ver dónde la tengo. Coraza dorada... A ver. 32. 29. 27. Parece ser que no tan pega. Tal vez si es que las hubiera 2 estrellas estaría bien. Pero no quiero desperdiciar estrellas en una hormiga que solo voy a usar para la mina, gente. Imagina, solo subo a la coraza dorada por hacer 9%. Ok, aquí hice 9. Me va bien con la Crimson, gente. Dice, esto es como ver cuando estaba intentando subir a mina 8. Exacto, Fabián. Exacto. Hola, Tony, ¿puedo ver tus talentos del escorpión emperador? Sí, crack. Así los tengo. Déjame ver si es que de acá se puede ver. Sí, desde acá lo puedes ver. Así los tengo, crack. Tengo más que todo que me dé mucha vida. Carmesí con arqueras. Déjame ver. Voy a probar la carmesí con arqueras. Ahí, pero carmesí. ¿Dónde está la carmesí acá? 22. 24. Creo que aquí no pasaba de... No bajaba del 9. Bueno, acá le pegué 9. 13. 6. Ok. 5, gente. Mi máximo ha sido 5 ahorita. 5. Esas arqueras están pegando bien. Están pegando bien. ¿Será que pongo la hormiga de la muerte aquí, gente? De repente se luzca en un golpe y pegue bien. Solo hay que esperar que la hormiga de la muerte active bien. Nada más. 32. 44. 14. Uy, 4. Si vieron, 4%. Sí, ya estoy usando la muerte. 4%. Como que estoy bajando uno por uno, gente. A ver.
Si tuviera talentos en el Avispón, hasta ya lo hubiera pasado también, creo. Es que ahorita los talentos los tengo en mi emperador. Ok. Ya no quiso activar la muerte, gente. Es que rara vez tienes que buscar el objetivo, gente, es que muerte, chinches y cristal activen al mismo tiempo. Por acá dice usa la muerte en última y cristal delante. No creo que influya mucho eso. Creo que va a ser el mismo resultado. Es que el orden, gente, en el PvE, bueno, ahí hice un 9%, no influye mucho. Más que todo influye que te active ese momento. Si que te activa es otra cosa. Por acá dice el directo no se termina hasta que Tony rota al boss. Nos vamos a quedar mucho tiempo. Verán, gente, ahorita estoy en cultivadora. ¿Será que me cambio a invasora y pongo bonificaciones de ataque y defensa? ¿Será que hace algo? Puede que lo pase. Viste, dice, los más que te mostré en Doc de DC, Tony, y son del 820. Sí, Jordan. Exacto, crack. Es que hay jugadores que de los servidores de los 800 hasta los más nuevos están a tope, gente. Tony, ¿fuiste en el emperador primero por la rama azul o la roja? Por la roja, Shadow, primero. Más que todo, velocidad de combate. Me voy a cambiar, gente, ¿ok? Me voy a cambiar. Clase, invasor. Ok, voy a activar bonificación de ataque. Dejamos de un día. Y de defensa un día. Ya, ok. Vamos a ver si lo pasamos con esto. Ya tengo más bonificación con esto. Con el cambio de clase y la bonificación de ataque y defensa tengo ya hasta un 45% más ya. Dice, voltea la cámara de cabeza, dice. Así te dará. A ver. Vamos para acá. 27. 27. Como que no hizo tanto. Bueno, estoy pegando un poquito más tal vez. 29. Es que lo niega a la muerte. Necesito que active bien. 10%. 10, 30. Verán, voy a dejar de primera. Así estaba mucho mejor. La otra vez llegamos hasta 4%. 10%. 30. 33. 30. 20. 4. Casi. Casi, gente. Con Crimson va mejor. Bueno, Crimson es más constante, ¿no? Con muerte tienes que esperar que te pegue bien. 4. 28. Déjame intento unos golpes más y le cambiamos a la Crimson. Pero creo que con transportadoras me va bien. A ver, voy a intentar pero con transportadoras. Crimson de primera, pero con transportadoras aquí de primera. Luego probamos con arqueros. 15. 6. 22. Con esto ya estoy pegando más. 15. 19. 23. 18. Solo que con muerte le... 4. Uy, casito. 2. No. 2. Casi, gente. Dice, recuerda que Crimson tiene un poco más de ataque. No, realmente la muerte tiene más ataque, pero llevándolo con arqueras. Dice, los talentos de mutación ponlo en las arqueras que uses. Ahorita el ataque le tengo en la... El ataque le tengo de mutación le tengo en la Crimson. Pero de ahí otro no lo tengo en otra hormiga más. ¿Cómo trolear en 5 segundos? Exacto, gente. 9. 15. 11. Casi, gente. Ahí fue un buen golpe. Fue un buen golpe. Necesito llevar la cristal dorada. Necesita llevarla un 3. Uy, con una de estas lo logro, gente. Una de estas. Necesito llevar a Golden Crystal con estrellas. Con esa la hago, gente. Me refiero a la actualización. Tiene más que antes. Y es más constante. Ah, de ser más constante, sí.
Pero solo tiene 10% más de ataque en su cuarta. Y la séptima habilidad a defensa de hormiga. Solo le subieron 10%. Pero como yo tengo mucho más mejorado mis transportadoras, por eso es que me va mucho mejor con transportadoras, obviamente. 6%, 13, 29, 15. Ya pasé, gente. Pasé. Go. Ya pasé. Sí, gente. Tuve que cambiar. Fue suerte también. Fue suerte, gente. Buena, gente. Ahí estamos bien. Ya estoy en la min 8. Acaba el directo, banda, dice por acá. No, todavía no acaba el directo. Necesito explicar las otras cosas que les necesito contar también. Pero bueno, nos quedamos trabados de aquí un rato hasta pasar. Felicidades, te lo dije, dice. Con esa misma pasé yo. Dale, crack. Solo que si hubiera tenido la Crimson con estrella sería mucho más fácil. Y no hubiera tenido que estar cambiándome de clase. Pero bueno, tuve que cambiarme. Igual creo que tengo más ítems de cambio de clase. Déjame ver cuántos tengo. Tengo 12, así que no hay problema. Voy a dejarlo así hasta que pasen 3 días y luego lo cambio sin problemas. A ver, ahora sí voy a mandar a la mina 8, gente. A ver qué gente me encuentro por acá. A ver, peguémosle a este. Yo estoy usando esta formación, gente. Ahorita. Verán, estuve probando la Gracilis para PvP, gente, mala. Me parece que con la melee de transportadoras funcionaría mejor, pero malita la Gracilis, gente. Creo que para PvP no está bien hecha, o está mal descrita sus habilidades, o no funciona bien, o necesitan hacer un cambio en sus habilidades, porque realmente, gente, Gracilis no funciona como debería ser. Estuve un buen tiempo probando la Cristal Dorado, gente, pero necesito cristal que le suba estrellas, porque si no le subo no compite con otras hormigas que hacen mucho más. Y otro dato curioso, cuando yo me estaba enfrentando contra Longinodas, o sea, las de color rojo de arqueras, ya saben, la melee, no es melee, la de apoyo del Barren de arqueras, la hormiga roja. Usando cristal me derrotaban fácil, pero usando chinches era diferente, gente. Es que chinches, tengan en cuenta que no necesita del envenenamiento para hacer daño o potenciarse aún más, y cristal necesita de ese envenenamiento para poder potenciarse. Entonces, chinches, gente, y eso que me estaba enfrentando con Dolly y Berserker, y les logré ganar a jugadores con esta formación. Voy a mantenerme con esta formación por ahora. Más adelante subiré la diente a 7 estrellas. Y con esto, gente, ya tendría 500 de vida. Porque creo que con estrellas esta hormiguita sube 10% más. ¿Sube? Sí, suben 10% más de vida en las transportadoras. En caso de mi unidad, me subiría 10% más. Y tendría el objetivo de tener los 500 de vida, subiendo estas dos hormigas. Con estas dos hormigas ya tengo 500 de vida. Entonces me voy a mantener así por ahora. Dice, busca al tigre de Tigris a ver sus estadísticas. No le puedo buscar, ¿sabes por qué, Fabián? Porque estoy en el 22. Y yo solo puedo buscar a los jugadores del 2 hasta el 150 por ahora. Eso tengo diciéndolo desde que salió esa hormiga. Dice, realmente le falta una actualización buena. Se queda muy floja la Gracilis. Puede ser. Quién sabe, Naret funcione con la melee. Todavía no la he probado, pero desde ya solita, gente, así acompañada tal vez con cristal o acompañada de enterradora, le va mal. Les parece, en PvP no está muy bueno. No está muy buena, gente. No puede atacar a nadie de ti, gente, porque miren, hay un jugador de BMS aquí. Hay un jugador de BMS. ¿Será que encontramos a Cloudcat, gente? A Cloudcat lo puedo encontrar. A Cloudcat sí lo puedo encontrar porque él está en el servidor 82 en BMS. Vamos a buscarlo. Ok, aquí hay un jugador fuerte. Farn. Es del servidor 36. La mina 8 es más tranquila, no es más ajetreada porque hay más jugadores ahorita acá. Por curiosidad, peguémosle un golpe a este de acá. Este que tenía marco. Uy, se movió. ¿Y dónde estaba? Acá está. Por curiosidad le voy a pegar a este, gente. Ok, por curiosidad.
Dice, busca a Cats, dice, para ver. No puedo buscar a Cats, gente, porque no estoy dentro del rango de los servidores del siguiente grupo. Si estuviera dentro del 151, ahí sí le podría buscar. Uy, es guardián este. Uy, le bajé solo 22. A ver qué tan fuerte es este. Uy, no le hice ni nada, gente. Uy, es transportador. Miren. Qué envidia, esta hormiga es God, gente. Es God. Esta hormiguita, gente, para PvP es God. God, gente. Bueno, es pay to win. Utiliza esta la formicaria. Está curioso. Miren, la formicaria pega casi como la fluorescente. O sea, en daño de habilidad no es la misma, pero en muertes de unidad se hace casi lo mismo. Ah, tiene 1400. 500. Es que este ni loco le gano, gente. Me gana en velocidad. Me gana en todo, gente. 172, 140. Muy fuerte. Muy fuerte, gente. Déjenme en busco al líder de BMS. ¿Qué digo al líder? A Cloudcat. Vamos a demorar un rato hasta buscar en todos los lugares. A ver, no, este es el MG. PNX, no. 37. 24. 900. 28. 32. Difícil. Ok. No encuentro, gente. Por acá dice: Mina 99 atácame. Steve Monkey. Steve, pero ¿estás en qué servidor estás, crack? Porque si estás fuera del 150 no te puedo atacar, ¿ok? Ese es tu pero mejor. ¿Cómo, Jesus? No te entendí la pregunta. Tony, ¿por qué los servers nuevos son más fuertes que los viejos? Porque invierten más plata, crack. Y bueno, y los jugadores que estuvieron fuertes en los servidores nuevos se fueron para los más nuevos. En la zona 90 siempre mantienen los tops. En la 90, ok, voy a ver al 90. Entonces voy a buscar acá 90. A ver. Ok. Este es un jugador que me atacó la otra vez. Era fuerte también. De los 90 adelante están los fuertes, dicen. Ok, a ver, déjame ver. 300. Solo que difícil buscarlo ahorita, Cloudcat, gente. 92. 29. 31. Estoy dentro de los 150. Ok, ¿en dónde estás? Me dijiste 99 estás. Uy, pero si estás en el 99 significa que eres fuerte entonces. ¿Cómo es que te llamabas? Steve Monkey. RSL. Ah, acá. Este es jugador. Ok. Vamos a atacar, ok. Voy a rellenar porque me olvidé de rellenar un poco de las hormigas. Y luego vamos con las siguientes actualizaciones. Porque si estamos buscando Cloudcat, gente, difícil. Uy. A ver, déjame ver acá. Uy, la Dolly, gente. Uy, ok. Es que 1200, 767. Verás, ¿cuántos intentos me quedan? Me quedan 3. Con él voy a probar unos ataques. Verán, puedo probar enterradora de primera. A ver qué tal me va. A ver contra esa Dolly. Ya fue un poquito más parejo. Déjenme, le golpeo otra vez. A ver si va bien. Nada. A ver, un último golpe. Y ahí me voy a recolectar. ¿Cuál otra podría probar? Esta sería... Podríamos ir la mejor. De ahí podríamos probar. Así, gente. Que se supone que esto de acá tendría que ir mucho mejor. Solo que necesito la cristal con estrellas. Para que golpee mucho más. A ver, vamos a probar ahí.
ahí me fue mucho peor, miren. Vean, vamos por acá. Miren, ahí me fue mucho peor. Pero con enterrador estuvo mucho mejor el golpe. Estuvo mucho mejor. 3, 9, 4. La Dolly, gente, verán cómo pega la hormiga de la muerte. Sí o sí, gente, necesito la melee. Tony, ¿por qué hay varios espacios? Tony, ¿por qué hay varios espacios para recolectar? ¿Por qué? Porque están ahí. ¿Qué te puedo decir, crack? No están muy llenos en los 8 porque no muchos llegan a la mina 8 también. Es otra. Dice, muestra los manes que te enseñé de DC. Aquí para que los demás... Jordan, no puedo mostrar a los jugadores de DC porque no llego a sus rangos, crack. 1300. Miren, es que tiene buena vida y buen daño. Dice, yo solo uso para PvE la Gracilis. Me va mejor que con enterradora. Posiblemente. Yo utilizo la saltarina y me va mucho mejor, Jordan. Te podría decir. Este daño, gente, necesitas buena vida para hacerle frente. Buena vida, eso sí. Más adelante le voy a pegar otro golpe a Monkey cuando tenga la melee. Para probar la melee. A ver qué tal va. Dice, te pasé capturas estadísticas. Están ahí. Ok. Bueno, como Steve Monkey es de los primeros servidores, me gana por tiempo de ventaja. Porque yo nací en el servidor 231. Entonces Monkey no sé de qué servidor vendrá. Pero yo calculo que este jugador es de los servidores de los primeros. De los primeros servidores, obviamente. No sé si nació en el servidor... Bueno, acá dice que es servidor 80. No sé si haya nacido ahí. En el servidor 80, posiblemente. Pero bueno, probamos bien. Voy a recolectar por acá, gente. Vamos a dejar diente. Así me fue mucho mejor. Porque... Pam. Aquí hace falta un botón de rellenar automático, gente. Y listo. Me tardo 10 horas en recolectar. Está bien. Dejémosla ahí. Y mantenemos recolectando, gente. Tony, yo también recién entré a la mina 8. Y lo mandé al Discord. Buena, Michelle. Continuemos, gente. Bueno, ya hablamos sobre el tema de la evolución del meteorito, sobre la nueva función. No hubieron cambios así tanto que afectaran a los pay to win, pero les dije que por ser jugadores nuevos se afecta por el tema de su progresión, ¿no? Para un jugador que ya va muy avanzado y ya está en mina 7 y se queda muy bien ahí y farmea bien, no hay nada de problema, gente. Se mantiene perfecto en esas condiciones. Ahora verán, el tema es el siguiente. Esta habilidad, cuando la desbloqueemos, estamos hablando de la nueva habilidad del explorador, gente. Y hay jugadores que ya desbloquearon esto. Ustedes saben que comprando en el juego, haciendo ciertas misiones, más que todo las doradas, sacas muchas cositas, ¿ok? Aquellos jugadores que ya invirtieron ya sacaron la habilidad, gente. Y la probaron, ¿ok? Por acá dice, Tony, con la actualización es mejor para PvP usar diente o acacia para PvP. La acacia, crack. La acacia mucho mejor. La diente no le subieron nada de por sí. Dice, ¿cuáles hormigas se pueden intercambiar por esas que se ponen? Hay varias. Yo vi, mira. En el primero, si quieres cambiarle las apariencias, puedes cambiarle por la formicaria, por la panda y acá por la plateloides, que son hormigas pay to win. De ahí si quieres irte a otro nivel, acá puedes cambiar a la proata, acá a la tetraponera y acá a la fantasma. Son las únicas hormigas que por ahora podemos hacer cambios, ¿ok? Y los jugadores que desbloquearon esta habilidad, gentita, hicieron pruebas. ¿Qué habilidad es mucho mejor? ¿Esta o esta? ¿Ok? Algunos jugadores que no pagan mucho, pero ya lograron desbloquear esta habilidad, gente, probaron esta versus esta. ¿Ok? Y mencionaron que, gente, que esta habilidad es mucho mejor. Más que todo para el PvE. ¿Saben por qué? Porque la primera habilidad, si todo, bueno, la mayoría de los free to play solo la tenemos en nivel 1. ¿Ok? Entonces... te dice que en las rondas 2, 4 y 6 toda la tropa enemiga tiene un 100% de posibilidades de recibir 100% de daño por evolución. Esta habilidad, gente, por más que hagas pruebas y ataques a otros jugadores, siempre activa 3 habilidades. Siempre. Porque solo va a activar en las en la ronda 4, en la ronda 2, 4 y 6. En esos 3 tipos de rondas va a activar siempre. ¿Ok? Siempre va a activar en esas rondas. Y el daño va a ser en margen
al 100% de daño por evolución. Esto cambia si es que el tema de la habilidad está en nivel poder pionero nivel 4. No, nivel 6. ¿Qué digo nivel 4? Nivel 6. Ahí recibes más bonificaciones, obviamente. Ahí recibes puedes hacer hasta un 200% más de daño por evolución. Y con la función de curación, curas a toda la tropa aleatoriamente, van con usar el curativo, una tasa de curación. Ok, aquí vas a recibir 200% de daño en 3 rondas y radio de curación. Ok, si vamos a la otra habilidad, gente, ya solo por la primera, por lo que te describe, te dice por acá. Cada ronda, un equipo enemigo aleatorio tiene un 80% de probabilidad de recibir 300% de daño de evolución. Es un 100% más. Y la condición, gente, es que no tiene condición de que se active en la 2, 3, 4, 5, en las rondas 2, 3, 4 y 5. Te dice que solo tiene 80% de probabilidad. Eso te da un gran margen, ya que las rondas duran 8. Y si tuvieras suerte, en las 8 rondas te puede activar esta habilidad y pegar en las 8 rondas 300% de daño por evolución. ¿Ok? Adicional a eso tienes tasa crítica del 20%. Para arqueras, gente, es brutal esta habilidad. Las transportadoras no le sacan mucho jugo al daño crítico, porque las transportadoras son más que todo formaciones que comparten poco de daño, poco de defensa, poca vida. Más o menos son unidades balanceadas, un poco de tanto de las guardianes y arqueras. Pero el beneficio de las transportadoras, gente, es que tienen mucho más daño de habilidad. A ellas, si es que les añades daño de habilidad, se potencian y les favorece un montón. Ahora, como esta habilidad no da daño de habilidad, da tasa de daño crítico, les favorece un montón a las arqueras. Y te dice que puede activar características agotado, dice, de agotado. Después de causar daño evolutivo, el daño de ataque normal del equipo objetivo se reduce. Ok, ese es el efecto de agotamiento que tiene la diente gigante. O sea, si le aplicas el tema de tu propio daño y ese daño le afecta al enemigo, el objetivo del enemigo va a reducir su daño en un 25%. Dura 2 rondas, puede ser superpuesto. Dura 2 rondas. Eso significa que cada siempre estaría activándose. Imagina si te activa en la primera ronda, termina en la segunda. Y en la tercera otra vez se activara y en la cuarta termina. Y así, bueno, va a depender cuántas veces se puede activar esta habilidad, obviamente es la condición. Pero de por sí está bien. O sea, reduces daño, haces daño crítico y puedes pegar aún más. Y está muy bien, gente. Entonces, ten en cuenta que está muy chévere eso. Dice, ese evento no sale en el 1056. Por ahora, Rodrigo, tienes que esperarte nada más. Por ahora. Tony, ¿te fijaste si se pueden usar los asistentes en la habilidad para otra? Sí, Shadow, a ese punto me iba a ir también. Miren, gente. Ahora, una vez tú tengas una habilidad, le puedes poner una habilidad de apoyo. Así como en los insectos. Tú tienes un insecto de principal y un insecto ayudante o adicional que le puede dar una bonificación. ¿Ok? Entonces, por eso es que muchos jugadores ya probaron y está mucho mejor. El poder pionero, gente, ponerlo de ayudante y de habilidad principal, la nueva habilidad, que es el explorador. ¿Ok? El poder de explorador. Por acá les voy a compartir una captura, pero esa me la mandaron a Instagram. Déjenme abro el Insta. Abro Instagram, ¿ok? A ver. Por acá me mandaron. Hijo, y por acá donde veo los mensajes. Acá mensajes. Listo. Déjeme le tomo una captura. Y lo ponemos acá. Listo, gente. Esta información fue gracias a Michael Jordan, que me escribió bueno, le sé hablar por Instagram y él me sabe ayudar con algunas cositas que, bueno, es un jugador pay to win, obviamente. Entonces, les voy a mostrar qué efecto da de ayuda, ¿ok? Vamos por acá, reacción. Y listo, gente. Acá podemos ver. Miren, cuando le colocan de ayudante, bueno, de principal está el poder de exploración. Y de ayudante, el poder pionero. No se ve tan bien, gente, porque le tomé una captura. Pero acá te dice, mira, efecto adicional 1, daño de habilidad de evolución 15%. Si tú colocas
una habilidad de apoyo. En este caso el poder pionero te va a dar daño de habilidad de evolución más 15%. Ok, para que lo tomen en cuenta. Entonces dependiendo también, no sé si entre más nivel tenga el poder pionero, más bonificación te puede dar. No lo tengo claro aún porque este poder pionero solo está en color verde. Tengan en cuenta que ahorita los jugadores están en color morado y tiene más bonificación. Me imagino que en color morada te dará más, no lo sé. Pero ya lo iremos viendo conforme pase el tiempo. Ya el buen Soul ha de ver el directo y si se pasa por acá ya me ha de pasar información para que lo chequen. Pero de ahí sí se puede poner, gente. Te da solo daño de habilidad de evolución 15%, pero estando el poder pionero en color verde. Para que lo tomen en cuenta. Vamos por acá. Listo, gentita. A ver, déjenme abro esto. Y listo. Ahí está, gente. Aquí pueden poner de ayuda. Por ahora yo no lo puedo hacer hasta que desbloquee la siguiente habilidad. Déjenme, voy a mandar a explorar esto. Enviar. Listo. Ok. Perfecto. Dice Tony, ¿crees que iría bien darle 8 estrellas a la Dinte? A Saltarina, pero solo por el fin de PvE, ya que mi pro es otra. Fabián, si es que tú ya tienes armada otra pro, sería mucho mejor, crack. Sí, sería mucho mejor. Saltarina ahora, gente, para PvE pega muy bien. Pega rotundamente bien, gente. Te diría que sí. Adelante, adelante, Fabián. Sería mucho mejor. Dice, el evento dice que sale en la próxima actualización el de resto de servidores. Puede ser, Natsu, todavía no sabemos. Solo es un dicen porque a la final solo podemos especular. Nada más. Tony, ¿qué crees? Que con la mina 6 compré todo lo que da la tienda. Ya veo, Jaime. Ya veo, muy buena. Santagar, ¿cómo estás? Dice, ¿en qué lugar no se ve reflejado la velocidad de combate? No recuerdo si es en la mina o en otro lado. Es en el duelo. No es en la mina. En la mina sí toma la velocidad de combate, pero aún así sigue siendo muy random. Donde sí toma en cuenta el tema de... Donde no toma en cuenta la velocidad es en el duelo, crack. Sea duelo de reinas, duelo de la gloria y duelo de las hormigas especiales. En estos tres tipos, crack, no te va a tomar en cuenta la velocidad de combate. Es en el duelo, básicamente. Otro punto, gente. Muchos preguntan, ¿qué pasó con las hormigas que bufearon su tercera, cuarta y séptima habilidad? Tengan en cuenta que bufearon las hormigas de la isla y también a las hormigas Pay to Win. Si es que no saben muy bien qué habilidades o qué tanto porcentaje le subieron a cada hormiga, porque a las Pay to Win hubieron grandes cambios que sufrieron tanto unas, más bonificaciones y otras iguales que las hormigas de la isla. Vayan a ver ese videito que tengo en mi canal, gente. Pero acá lo que les voy a decir es que probándolas en tema de PvP con algunos jugadores que les he preguntado, más que todos los que son guardianas con el tema de armadura brillante versus Ate Espinoso, gente. Ate Espinoso ya está dándole batalla ahorita a las hormigas del Barrenland. Fluorescente también y hormiga transparente también, gente. Lo que hicieron estos tres tipos de hormigas es darles la misma bonificación que les dieron en su momento a las hormigas del Barrenland. Que se acuerdan que en el Barrenland les dieron muchas bonificaciones a las hormigas del Barren en su tiempo. Y ahora hicieron que las hormigas Pay to Win también tuvieran el mismo bufo. Ahora estas dos hormigas, tanto Pay to Win y las del Barren, ya se están dando versus, gente. Ya se pueden dar más o menos ahí batalla. Y si estas hormigas en futuro, bueno, esta hormiga ya tiene despertar. Con el despertar se vuelve una locura esta hormiga. Frente a transportadoras te mata mucho. Ate Espinoso y Fluorescente todavía no tienen despertar, pero se piensa que más adelante sí las van a sacar. Así que, gente, cuidadito que se viene a tope. El meta de aquí en adelante, gente, es guardianas. El juego lo ha hecho así. Ha configurado mucho que bueno, con el nuevo insecto que es el escarabajo, que te da resistencia a daños críticos y que va muy bien para las guardianas, pues por ahora las guardianas están dominando el meta, gente. Jugadores muy pay to win ahorita se están cambiando a guardianas porque ya ven que funciona mucho mejor que otro tipo de hormiga. ¿Y saben por qué saben esto? Esto me enteré de algunos jugadores pay to win. Cuando tú compras mucho en el juego, te mandan y te llegan a un correo, te llega a tu correo un mensaje por parte del hada. Eso a mí en su tiempo también me llegó cuando yo me saqué el avispón en su tiempo. Cuando haces compras arriba de 50 y 100 dólares más o menos. Cuando haces compras, te llega un correo que te dice que gracias por el apoyo que das al juego, tú tienes que escribirles por disco o por line al soporte del juego y te van a añadir un programa VIP.
¿ok? Te van a añadir a un programa VIP. Este programa VIP básicamente es un programa donde te agrupan con varios jugadores igualmente muy pay to wins. Y te dan consejos de qué formaciones lleves y más o menos de cómo va en relación el juego a futuro. ¿Ok? Más o menos. No es que te dicen, por ejemplo, va a salir este insecto, así que ve preparándote. No te dicen eso, no te preparan para lo que llegue al futuro. Pero lo que sí te preparan es o te dan recomendaciones de qué debes usar para el meta actual. ¿Ok? Entonces esos jugadores dentro de el hada, tú puedes preguntarles a ellos y ellos te dicen si esta hormiga está funcionando bien en este meta o no. Y entonces se dio la conclusión de que muchos jugadores pay to win que estuvieron en ese programa VIP le recomendaron mucho de que empiecen a usar ya guardianas, porque las guardianas ahorita están en meta. Pero ten en cuenta que ellos les dan esas recomendaciones porque ellos saben y el hada saben que esos jugadores, como gastan mucho, pueden hacerse al cambio sin problemas. O sea, un jugador free to play no puede cambiarse de una guardianas porque es relativamente complicado y te llevaría mucho tiempo. Y quién sabe, ese tiempo que te tardas de pasarte de arqueras a guardianas, ya las guardianas no son fuertes y tendrías que volver a otra hormiga. Y es complicado. Por ahora yo no les diría, no se desesperen si les tocan contra guardianas full pay to win o jugadores que tienen mucha vida en guardianas y mucho defensa, pues a la final van a terminar perdiendo, es lo más probable. Así que no se desesperen, mejor manténganse y quién sabe en un futuro realcen un poco más a otras hormigas, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Fuera de esto, las bonificaciones estuvieron muy bien. Ya necesitaban las hormigas de la isla tener un poco de bonificación. Obviamente las de la isla frente a las del Barren, gente, todavía las del Barren siguen siendo mucho mejores porque tienen más bonificaciones. Pero aún así este pequeño buff que le dieron a las de la isla está bien. Y eso mantiene un poco de balance en el juego para que no solo un tipo de hormigas que salgan nuevas estén más rotas y sí o sí tengamos que sacarlas. Bueno, a la final, tener suerte para poder tenerlas. Entonces es así. Ahora, fuera de esto, gente, ya saben que antes nosotros podíamos conseguir algunos ítems en la tienda de la mina. ¿Se acuerdan que aquí en la tienda de la mina podíamos sacar ítems que nos ayudaban a mejorar en la flora mutante en la parte del hongo? Estamos hablando esto de acá. Flora mutante en la parte del hongo. Nos daban ítems para mejorar esto. Ya saben, la IFA normal y la IFA suprema. Esto lo cambiaron, ya no se saca en la tienda de la mina. Ahora lo podemos sacar dentro del túnel de duelo. Bueno, como ya cerró, me hubiera gustado mostrarles esto de acá, gente. Entonces, haciendo cálculos, gente, esto sí afecta a los free to play. Yo estuve haciendo cálculos, me hubiera gustado mostrarles desde aquí y preguntándole a unos jugadores que tenían capturas desde hace mucho tiempo, cuando yo me acuerdo que me hacían preguntas sobre esto. Y claramente ahí me mostraban cuánto es lo que daba en la tienda de la mina, los ítems que te daban aquí básicamente. Y hasta nosotros ya hicimos algunas capturas en el grupo de WhatsApp, me las mandaron también. Y por acá, gente, en el tema del duelo se recibe mucho menos. Yo suponía que iban a sumar más, pero no suman más, gente. Realmente te están dando mucho menos que lo que conseguías en la tienda de la mina. Y esto hace que frene mucho el progreso de los free to play, porque la parte del hongo, gente, es muy vital para sacar mucho daño de habilidad. Ustedes tengan en cuenta que aquí lo que se recomienda a todos los jugadores es que empiecen a sacar daño de habilidad y defensa de habilidad. Es para lo que está hecho el hongo. Bueno, yo en su momento, cuando estaba empezando y dando guías y más o menos explorando varias sugerencias de muchos jugadores, tanto free to play y pay to win, y hablando con Soul me recomendó y siempre recomienda él que en el hongo, gente, solo mejoren esto de acá. Esto que dice ataque de habilidad y defensa de habilidad. No mejoren lo demás, porque lo demás a la final terminarían mejorándolo después. Pero por ahora ustedes necesitan sí o sí el daño de habilidad, tanto del primer hongo, del segundo, tercero y cuarto. Siempre, gente, de los cuatro apartados del hongo, mejoren este de aquí. No mejoren otros por ahora, porque los otros solo les va a dar más daño, más vida o defensa en los 3 tipos de soldados que hay en el juego. Pero, ¿de dónde sacas daño de habilidad? Los lugares donde podemos sacar daño de habilidad son muy pocos, gente. Y en este lugar es donde sacas mucho más. Así que traten de aprovechar mucho esto. Siempre mejoren el último apartado. Pero como les digo, con este cambio lo que hicieron es reducir el farmeo de la IFA y la IFA suprema. Y acá en el tema del duelo se va a sacar mucho menos. Y tengan en cuenta que aquí el duelo de las hormigas especiales se reinicia y te deja un día sin recolectar.
Creo que tal vez el día de mañana se resetea esto y nos deja otra vez ir. O si no, es que son 2 días más. No me acuerdo si es un día que se mantiene inactivo el duelo de las hormigas especiales o 2. Creo que solo es un día. Imagínate, es un día que te quitan. En cambio, en la mina, gente, era todos los días. Todos los días podías sacar el farmeo sin problema. Y te ayuda a potenciarte. En este caso, llegamos acá. En el duelo. Y no lo logra. Y no nos dan lo acumulado que debería haberse añadido de la tienda de la mina acá. Otro punto también. Acá, gente, para quedar en buen lugar, necesita ser pay to win. ¿Ok? Lastimosamente, hay jugadores que les cuesta quedar en el duelo de las hormigas especiales. Porque aquí sí o sí te obliga a tener 3 insectos que por lo menos estén en 9 estrellas, gente. 3 insectos en 9 estrellas para que armes buenas formaciones y puedas hacer frente a formaciones de otros jugadores. Te podría decir, para sacar más o menos buenos recursos y sacarte casi la mayoría de lo que ofrece en la tienda ahorita en el duelo de las hormigas especiales, es quedar del top 1 al 20. Si quedas del top 1 al 20, puedes sacar sin problema todo lo que te ofrece el duelo de las hormigas especiales. Si estás quedándote debajo del 20, te va a costar tal vez no sacar un ítem. Y si te está costando mucho más, si estás quedando, por ejemplo, en el top 100 por abajo, vas a sacar solo 2 o por suerte 1, gente. Sí mejoraron las recompensas que te da en el duelo de las hormigas especiales. Eso lo verifiqué antes de que hicieran este reinicio. Eso lo hice el día de ayer. Pero aún así son pocas. Realmente deberían darnos muchas más para que compense el déficit de aquellos jugadores que no pueden llegar a un top alto. O sea, por eso les digo a los jugadores free to play, sí les afectó. Yo, como soy pay to win, les digo, bueno, no tan pay to win, pero ya por comprarme el juego ya me gano la categoría de ser pay to win. Me saqué en su momento el avispón, que me ayudó obviamente. Y en el duelo de las hormigas especiales yo subí un montón con el avispón. Luego saqué el emperador, un montón. Y ahorita con el insecto de guardianas que tengo, subí un montón. Y yo quedo en el top 20 del duelo de las hormigas especiales. Entonces, eso lo comprobé. Quedando en el top 20, saqué muy buenos recursos, sin problemas. Saqué todo de la tienda cada día. El día de ayer, anteayer, cuando fue la actualización, y el día de ayer saqué. Hoy básicamente, como fue el reinicio, solo me dieron las recompensas por quedar dentro del top 20 nada más. Y ahorita hay que esperar que se reinicie. Miren, ya no podemos sacar este día nada más de esta tienda porque está en reinicio. Y eso limita mucho, por eso es que no me gustó esto y a los free to play les va a frenar su progreso. Así que, gente, las actualizaciones tuvieron cosas positivas para algunos y cosas negativas más que todo para los free to play. Los free to play se están afectando mucho. Lo que sí no sé, aquellos jugadores que están aquí nuevos, eso quiero que me confirmen, gente. Los jugadores que están aquí nuevos, ¿tienen esto, gente? ¿Vieron ustedes que en la tienda de la mina ya no les dan los ítems que daban antes para mejorar la parte del hongo? Bueno, no sé si me entienden los que son nuevos. Dice, ¿para cuándo el meta será transportadoras? Nared, no lo sé. Se supone que ya fue. Se supone, entre comillas. ¿Cuál es el nivel máximo, Tony? ¿A qué te refieres, Manuel, con un nivel máximo? ¿De qué? Dice, lo que afecta es que falla y solo sube 0.5%. Si no fallan tanto, no habría tanto problema. También, tienes mucha razón, Natsu. Sí, tienes mucha razón. Pero bueno. Dice, ¿cuánto llevas recolectando en la mina 8? Llevo recolectando casi 22 minutos ya llevo recolectando. 22 minutos y he recolectado ya 231 cristales. En 22 minutos. Más o menos. Tony, si quieres entrar a la tienda del duelo de reinas, se puede entrar por otro lado. Ah, cierto, sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Se entra acá y acá. En el duelo de las... Sí, acá, gente. Sí, tienen mucha razón. Tienen mucha razón. No me había dado cuenta. Gracias, Aldo, por ese empujoncito. Si no me había dado cuenta. Miren, aquí pueden ver. Mira esto. ¿Se acuerdan que te daban 7? 7 de estos en el tema del... Si no me recuerdo, te daban 7, si no menos lo recuerdo, del nutriente de hongo, ¿se acuerdan? Te daban 7 de estos en la mina y aquí te dan 6, te bajan 1. Esto de acá, gente, sí había aquí, pero de esto no me acuerdo muy bien, creo que te daban 200 o 180. ¿Se acuerdan, gente, cuánto daba?
¿Cómo estás, Mari? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Sí, eso se me refería a Shadow. Ahora entiendo que tu respuesta era para mí. Dice, muchas gracias a mí. Ah, vale. Vale, ok. No me acuerdo cuánto era. 150, Tony. Ok. 150. Miren, esto, si se acuerdan que les dije, estos dos ítems ya estaban. Bueno, este ítem no estaba aquí. Ok. Este del nutrientes de hongos 2 no estaba en esta tienda. Pero este de nutrientes 1 sí estaba. Y des en cuenta que aquí daba un poquito más. Y no la acumularon de la tienda, gente. Lo que hicieron solo es subir de 10 nada más. Y de estos núcleo de intercambio, de esto de la IFA, en la otra tienda creo que te daban, ¿cuánto era? 20, ¿verdad? Te daban 20 de estos, si no me equivoco. 20 o 10 eran de esto, gente. Dice, siempre estoy atento, dice. Entro mucho a mirar esas tiendas. Sí, me había olvidado, ¿cierto? Que puedes verlo de esa manera. No me acuerdo cuánto daba en la mina esto. Creo que daban 20. 20 creo que daban. De estos de aquí. Si no menos lo recuerdo. Pero miren, ahorita nos dan 16. No se subió mucho. Ahora conviene cambiar los 160 en vez de los 6, dice. Sale más caro esos, exacto. Bueno, esto de acá ten en cuenta que te da, sube, utilizar, aumentar 50 de experiencia de hongo. Te da, mira, por cada uno 50% de experiencia por hongo. Y esto te da 10. ¿Ok? Entonces, más o menos en 100 te darían 1060. No, 1600 sería. Sí. 10. Claro, 10 experiencia por cada uno. Sí, 1600 de experiencia recibirías con los nutrientes 1. Con 160. Y con estos, como recibe 6 por 5, sería 300. Mira, conviene mucho más esto, te diría. Conviene mucho más sacar el nutrientes 2 que este de acá, porque este te da mucho menos. Haz solo los cálculos por el nivel de experiencia. No solo daban 10. Ok, daban 10. Y acá creo que te daban otros 10. No me acuerdo muy bien. Creo que te daban otros 10. Bueno, nos bajaron un poquito más, gente. Entonces, bueno, les digo que a veces ni siquiera esta tienda, ya no lo podemos farmear esta tienda. Porque necesitamos que se aperture el duelo, gente. Si no se apertura el duelo, no podemos sacar esos cristales de acá. Y no podemos sacar objetos de la tienda. Así que SF, gente. No, dice, haz el cálculo. Sale mejor esos 160. A ver, déjame calcular. Calculadora. A ver, 160 por 10. Son 1600 de experiencia. Y por acá son 50 por 7. Ah, sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Solo te da 350. Ok, sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Sale mucho más rentable. Sí, tienes mucha razón, crack. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón, crack. Exacto. Tienes mucha razón de esto. Dice, yo creo que esa tienda cada vez ves más vacía, dice por acá. Sí, tienes mucha razón. Sale mucho más rentable sacarse esto de acá. ¿Okay? Sale mucho más rentable. Solo que de estos gastarías más o estos menos. Bueno, de por sí, gente, priorizar esto y estos de acá. Estos dejarlo ya para el último si te queda. Fíjate en las otras tiendas qué cosas hay. Bueno, las demás, gente, no han añadido una que otra. Esto sí sigue igual. En las fluorescentes, bueno, esto lo sacamos normalmente. Y en la tienda de temporada, esto normalmente, gente. No hay nada. Lo que sí añadieron es en esta tienda. No cambiaron ningún ítem más. Solo los que cambiaron fueron en esta tienda. En la mina sí igual, solo que acá en la mina sí cambiaron, obviamente. Pasaron los ítems que exploraban las hormigas. Ahora los podemos comprar fijamente en esta tienda. Y en el duelo sigue siendo igual esto de acá. Y esto de acá sigue siendo igual. Tienda de créditos, déjame ver. Sigue siendo igual. Lo único que ha cambiado es la mina y el de la hormiga especial, nada más. Los niveles de nivel 2 era mejor con los cristales de la mina. Ahí sí eran más rentables, ahora ya no. Sí, exacto. Como te digo, Jaime, yo sí logré sacar todo. Pero quedando en el top 20. O sea, imagínate, sí o sí necesitas quedar en el top 20 para poder por lo menos sacarte todo de la mina. Lo que sí afecta a aquellos que no queden en el top 20. Estamos hablando acá, gente, en el duelo. Y aquí es difícil quedar. Es difícil. Necesitas sí o sí hormigas arriba de 9 estrellas y buenas hormigas para armarte formaciones. Y es complicado.
Tony, ¿ya compraste los fragmentos de las chinchas en la tienda del hongo fluorescente? Hablas de acá. Todavía no. Me hace falta todavía llegar. Necesito 700 puntos hasta acá. Necesito 80 fragmentos más. Pero ya tengo las chinches para subir 8 estrellas. Si es que sacar estos 80 fragmentos, me quedaría una coraza de sobra. Dice, voy al lugar 700 ahí. Jesus, ahí vas a sacar muy poco. Los que se quedan muy debajo del 100, gente, sacan muy poco. Ahí sí les afecta, gente. Dice, en la tienda del hongo hay otra pestaña. Si te refieres a esta, esta de acá que dice tienda de duelo y tienda de duelo de la gloria, déjame ver. No, lo mismo está. Lo mismo está. No han añadido más. Lo que pasa, gente, es que acá igualmente yo lo único que sé sacar es esto. Me alcanza solo para sacar esto en la tienda de duelo de la gloria. Porque en el duelo de la gloria igualmente, como te agrupan con los jugadores más fuertes, yo solo quedo hasta el top 150 por ahí. Sé quedar aquí. Y no sé, lo máximo que sé sacar, hasta con suerte si gano muchas batallas, estos dos ítems. Pero de ahí sacar esto de acá sí es lujo ya. Esto para acá es ya quedar en buenos niveles. Yo estoy necesitando 200 nutrientes aún para... ok, Shadow. Sí, limita mucho. Dice, pero esos 1600 de experiencia, los nutrientes de nivel 1, te sale en 1600 y con los nutrientes de nivel para tener esos 1600 te sale en 3200. O sea, te sale el doble, no conviene. Exacto, Jaime. Por ahora, sacarse lo que puedan, gente. Les puedo decir. Yo quedo en top 9 en duelo y las recompensas son buenas. Como el buen Fabián queda en top 9, gana buena recompensa. Ahí sí, si quedas dentro del top 20, te podría decir que ya ganas y te sacas todo de la tienda sin problema. El tema, gente, es si quedas debajo del 100, ahí sí se te complica. Ahí sí se te complica mucho. Tony, ¿por qué en el duelo de reinas me empareja con gente de poder de hasta 22 millones? Y yo solo... ¿Por qué sucede eso? Porque estás dentro de ese grupo, crack. Y el juego no es que sea tan justo en emparejamientos. Nunca ha sido justo en emparejamientos. Yo te puedo decir que en esos jugadores en el servidor donde estoy, siempre me emparejan con jugadores igualmente así, que tienen 25 millones de así. Y no les puedes ganar. Siempre en un grupo te va a poner con un pay to win, o 2 o 3, o hasta 10, 20 así. Tony, ¿cuándo llegan los eventos de Navidad? El de Navidad, gente, ya estaría llegando tal vez esta semana, posiblemente, porque ya estamos Navidad. Esto ya es un claro ejemplo. Sí o sí va a llegar el evento de Navidad. ¿Saben por qué? Porque añadieron una nueva medalla. Una nueva medalla que se va a sacar. Con esta gente van a sacar una nueva skin que ya sabemos que Dance ya avisó que van a sacar sí o sí una skin para Navidad. Pero lo que huele, gente, es que esa skin va a ser pay to win. Y una vez saques esa skin te podrían dar la medalla. Y limita mucho, gente. Así que está bien, gente. Está bien. Por parte de los pay to win, obviamente. Así que los que puedan aprovechar, ¿qué te da esta medalla? Resistencia a daño de ataque normal para todos. Mira, resistencia de ataque de daño normal para... Todo están añadiendo, gente, de resistencia de ataques críticos, de resistencia de ataque normal, de que tengas reducción de daño. El meta, gente, es de guardianes. Todo están añadiendo de reducción, de defensa y todo. Es una locura. Tuve que gastar mucho para subir insectos a 11 estrellas. Uy, Fabián, eso es lo que les digo. Por eso si quieres un free to play te afecta demasiado. Obviamente como el buen Fabián ya tiene insectos a 11 estrellas, le ayuda a subir un montón. Yo todavía no tengo insectos a 11 estrellas. Tengo solo uno a 10 y los otros dos a 9. Y me mantengo en el top 20 sin problema. Pero el tema es cuando eres free to play y no tienes insectos. Ahí sí no sacas mucho de la tienda. Por eso es que hicieron un cagadón haciendo de que la tienda de la mina, gente, se cambiara acá. Hicieron un cagadón porque acá no puedes sacar mucho. Por más que seas activo y seas un buen jugador free to play, no puedes sacarlo lo máximo. Es muy complicado. Sí o sí necesitas ya invertirle para quedar un buen top acá. Dice, si me voy a otro servidor, ¿crees que me empareje con gente de menos poder? Sí, Jaime, pero depende de tu suerte. Hay veces, por ejemplo, en este si tuve suerte me quedé en el top 20. Hay otras veces que no quedo en el top 20, me quedo en el top 50. Creo que es suerte también que te emparejen con cierto tipo de jugadores dentro de los rangos. Así que eso es lo que han añadido por ahora. Estuvo interesante, muy dinámico la transmisión del día de hoy, gente. Intentamos pasar a la mina 8, lo logramos. Lo logramos con suerte. Nos cambiamos de clase de reina, tuve que cambiarme, gente. Pero bueno, estuvo bien, ya hicimos el cambio. Así que estuvo bien, gentita bella. Muchas gracias por acompañarnos. Por aquí dejaría el directo, gente.
Espero que se la hayan pasado muy bien. Dice, en todos los servidores van a encontrar jugadores muy fuertes. Fabián, sí. Y más que todo, si es que están en el rango de robot o de los jugadores de TIG, prepárense, gente. O están al lado de jugadores o servidores muy cercanos a los jugadores más fuertes, sí o sí tienen más probabilidades de que les emparejen con ellos. Así que cuidado nada más, gente. Así que nos estaremos viendo en otra transmisión, gentita bella. Cualquier cosita o duda que tengan o información que quieran acotar de lo que hemos visto, me pueden mandar capturas si son miembros del canal, al grupo de WhatsApp que tenemos, o por Discord, gente, que ahí de vez en cuando yo me paso, solo que por tema de tiempo me cuesta leer un poco. Antes estaba más activo, ahora voy a tratar más porque ya estamos un poco ahí de días libres, así que podemos estar a tope, gente. Allí estoy con el líder de DMC, ya veo, Fabián. El líder de DMC. Bueno, en DMC el más fuerte es el líder, obviamente. Dice, digo porque una vez quedé en el top 100 y ahora no llego ni al 20, ni al 200. Pura gente de 20 millones por arriba. Ya veo, Jaime. También es suerte, como te digo, Jaime. Es suerte. Así que cuidadito. Cuidadito con esos rivales. Y éxitos en todo, gente. Suerte en las incubaciones. Quién sabe, en un huevo gratis le sale la hormiga que quieran, gente. A veces de Ant sorprende así. Yo solo quiero una copia más de Crystal. Y reemplazaría mis chinchas por Crystal. Pero por ahora no la necesito, las chinchas. Dice, fue hace poco el último. Ya veo, gentita. Cuídense mucho. Un abracito para ustedes. Una buena tarde, buena noche. Si es que se la pasaron, no se olviden dejar su poderoso like y compartan la transmisión. Estuvo muy god, gentita bella. Gracias por ayudarme a pasar a la mina 8. Y de corazón, pues, nos estaremos viendo hasta un próximo directo. Bye, bye, gentita bella. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead